1:30 de la tarde, imagen en directo desde el aeropuerto de Tenerife Norte en la ciudad de La Laguna. Como estas personas son muchas, miles las que hoy van a realizar la misma operación, dirigirse a un aeropuerto o un puerto de las islas para salir de vacaciones. De hecho, están programadas 4.500 operaciones en los 8 aeropuertos canarios desde hoy hasta el lunes. Sin duda, el pico de operaciones, los días en que más vuelos y más desplazamientos se producen durante el verano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si de todas las operaciones salida durante el verano tuviéramos que elegir una, esta sería probablemente la salida de las vacaciones por excelencia. Este viernes muchos enlazan el fin de semana con las vacaciones de agosto y llegamos al pico de desplazamientos en puertos y aeropuertos. En la península se nota también en las carreteras. Un día de buen ánimo para los que salen cuando aún queda un fin de semana por delante para los que les toca volver. Este viernes es más viernes que nunca. En Canarias los desplazamientos por carretera no son tan masivos como en la península, pero con todo conviene tener precaución y paciencia tanto en la carretera como en los aeropuertos y puertos, donde se van a concentrar a partir de hoy un enorme número de pasajeros. Esta mañana empezó, por cierto, con problemas, por ejemplo, en el aeropuerto Tenerife Norte, por culpa de una espesa niebla que obligó a cancelar o retrasar varios vuelos, sobre todo entre islas. Enseguida vamos a repasar la situación en los puntos más calientes de esta operación salida. Bueno, con la alegría de empezar muchos las vacaciones y con la de saber también que el incendio de los Realejos en Tenerife se ha dado ya por controlado tras la acción de los servicios de emergencia, el trabajo incansable de las brigadas forestales y la mejora de las condiciones del tiempo, que han traído humedad e incluso algo de lluvia a esa zona de la isla. Aún así se va a continuar con trabajos de extinción y vigilancia porque es probable que vuelva a haber puntos humeantes donde haya que volver a intervenir. El calor, mientras tanto, nos da una tregua. Y también retroceden los incendios en la península. En Galicia se ha conseguido extinguir los 2 mayores fuegos, en Ocurel, en Lugo y en Valdeorras, en Orense. Los 2 mayores incendios desde que hay registros en Galicia y que han quemado ya 21.600 hectáreas en solo 2 semanas. Castilla y León sigue este viernes con 4 incendios activos, aunque con nivel de peligro 1 en una escala ascendente de 0 a 3, con lo cual son incendios pequeños y ojalá que no crezcan. El peligro es que la península está a unos días de padecer una nueva ola de calor. Y vamos con esta jornada de agosto de récords, con vuelos llenos, aeropuertos europeos incluso desbordados y alta ocupación hotelera. Las previsiones dicen que España es uno de los países con mejor evolución turística para el mes de agosto, por encima ya de las cifras de 2019, el verano previo a la pandemia. Todo preparado para esas vacaciones, aunque la meteorología en Tenerife Norte hoy, por ejemplo, no se ha sumado a la fiesta. Fíjense cómo ha despedido hoy a los viajeros, bueno, ya ha recibido también a los viajeros este aeropuerto con su famosa niebla que ha dificultado la operatividad. De hecho, ha obligado a la cancelación y al retraso de muchos vuelos. Esta es la imagen en pleno mes de julio, casi en agosto. Precisamente en este aeropuerto, en La Laguna, está nuestro compañero Samuel López. A pesar de esa niebla, Samuel, ya se nota el mayor tránsito en este último viernes de julio, ¿verdad? Sí, a pesar de los problemas con la meteorología, como comentabas, con esa niebla. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Mucho movimiento a esta hora en este aeropuerto de Tenerife Norte y en general en todos los de Canarias. Y es que desde hoy viernes y hasta el lunes hay previstas 4.565 operaciones nacionales e internacionales en esta tercera operación salida del verano, con la que será que tenga mayor volumen de pasajeros. Mañana será el día con mayor tráfico aéreo, con unas 1.200 operaciones previstas. Y como comentábamos, a esta hora mucho movimiento en los mostradores de facturación, muchas personas que se han acercado hasta puntos como estos para realizar esos check-in, alegría entre los que se marchan y un poco de tristeza entre los que regresan. Compañero.
Bueno, mucho movimiento de pasajeros, también en otros aeropuertos, en los puertos de Canarias también. Solo la naviera Fred Olsen tiene previsto 156 viajes entre islas y 2 con la península para este fin de semana. Esto es un 30% más que el año pasado. En los próximos 3 días se van a mover unos 50.000 pasajeros de esta manera. Fuerteventura repite un año más como el destino más elegido y han tenido que reforzar incluso las conexiones hasta llegar a los 4 trayectos diarios entre Morrojable y el resto de islas. Y el puerto de La Luz y de Las Palmas registra este fin de semana un incremento de más del 30% de la oferta respecto a años anteriores. Anabel Sánchez, una oferta que va paralela a la demanda ante este comienzo de las vacaciones. En el puerto de Las Palmas de Gran Canaria comienza también la operación salida. Son muchos los que cogen por estas fechas las vacaciones. Para este fin de semana se espera un total de 158 viajes, de los cuales 156 son entre islas. Se moverán más de 40.000 pasajeros y unos 13.000 vehículos. El trayecto estrella es Gran Canaria a Fuerteventura. Otro de los puertos donde se espera mucho movimiento, un tránsito importante este último fin de semana de julio es el de San Sebastián de la Gomera. Allí se encuentra Ana Ramos. Ana, ¿cómo esperamos los próximos días en este punto? Hola Roberto, pues no los próximos días, sino ya el día de hoy, que está resultando complicado, aunque se preveía que el grueso del movimiento fuera por la tarde. Desde primera hora ya se han producido retrasos en las conexiones marítimas entre Los Cristianos y San Sebastián de la Gomera, sobre todo, y según nos informan las compañías, por el volumen de vehículos que embarcan en Los Cristianos con destino a la isla Colombina. Un fin de semana en el que se mezclan las maletas de los que se van de vacaciones y aquellos que regresan, aunque les quede esos 2 días por delante antes de tener que incorporarse al trabajo. No podemos decir si ambos se cruzan con la misma alegría, pero sí podemos decir que un alto porcentaje de canarios, que cada vez preferimos más viajar en el archipiélago, y eso queda claro ante el enorme volumen de ventas de pasajes con vehículos, como estaban escuchando hace un minuto. Más de 13.000 vehículos solo este fin de semana, con 50.000 pasajeros, eso la compañía Olsen, mientras que Naviera Armas asegura que estará por encima del 80%, incluso con una ocupación más alta en determinadas rutas y también en determinados horarios, porque tratamos de exprimir al máximo el tiempo libre y siempre, Roberto, viajamos en el último horario posible. En el primero, para los que quieren ser los primeros en irse de vacaciones. Desde luego, Ana, el ánimo no va a ser lo mismo, como dices, para quien vuelve o para quien se va. Para los primeros, pues bueno, les queda un fin de semana de descompresión, pero me imagino que este mes de agosto, en cuanto a ocupación, esa isla de La Gomera casi va a colgar el cartel de completo, ¿verdad? Tanto no nos aseguran, pero sí muy cerca, por encima del 92, incluso 97%, especialmente los apartamentos turísticos. Este turismo de verano, este turismo regional, es mucho de apartamentos turísticos y de viviendas vacacionales, también en casas rurales, antes que de hoteles, al menos en esta isla. Los hoteles estarán entre un 80-85% y los apartamentos turísticos, como decía, en este mes de agosto, por encima del 90%. También hay que tener en cuenta que esa ocupación, ese aumento turístico se puede ver reflejado más en los restaurantes y en las playas, porque muchos pues son gomeros que no residen habitualmente en la isla, pero que sí regresan a casa por vacaciones. Bueno, desde luego que sí, movimiento de ida y vuelta. Gracias, Ana. Desde la isla de La Gomera, ya lo ven, un lugar donde muchos han puesto los ojos para estas vacaciones. Va a ser un verano de récord, ya lo está haciendo, pero en este mes de agosto todavía más en prácticamente todos los puntos de vacaciones. Luego seguiremos hablando de este asunto, de esta operación salida de hoy, pero nos ocupamos ya del incendio en Los Realejos, con esa buena noticia de que se ha dado ya por controlado. El fuego ha afectado finalmente a 2.753 hectáreas y el perímetro del fuego abarca 34 kilómetros. Durante la jornada de ayer y lo que va de hoy viernes, las brigadas forestales del Cabildo y los dispositivos aéreos han centrado sus labores en enfriar los lugares más complicados,
como la ladera de Tigaiga, ya saben que es la de más difícil acceso. Estos trabajos van a seguir durante los próximos días hasta poder dar el incendio por extinguido. Bueno, pues este incendio controlado, no extinguido, y ya hoy hemos querido acercarnos a una de las zonas por donde ha pasado el fuego, en San Juan de la Rambla, uno de los municipios más afectados por este incendio, donde está Llurena Goya. Llurena. El Cabildo ha dado hoy por controlado este incendio forestal que se declaraba hace 8 días en el municipio de Los Realejos. Nosotros hoy nos hemos venido hasta esta zona de Lomo Hurtado, situada en el municipio de San Juan de la Rambla. Ya ven cómo el paso de las llamas ha dejado esta zona completamente arrasada. Finalmente han sido 2.753 hectáreas quemadas y un perímetro afectado de 34 kilómetros. La bajada de temperaturas y el aumento de humedad en las últimas horas ha favorecido esas tareas de extinción. Ahora se mantiene la vigilancia activa y permanente junto al refresco de los puntos calientes, sobre todo en esa zona de Tigaiga, esa zona que ha preocupado mucho durante todo el incendio. Ahí aún se pueden ver columnas humeantes. Siguen trabajando las brigadas terrestres y los 2 helicópteros del Cabildo. Esta es una zona, como ven, de cultivos con algunos cuartos de aperos. Algunos han resistido, pero otros han quedado totalmente calcinados. Este es el resultado del paso de las llamas. Bien, vamos a hacer un balance de cómo está la situación ya con este incendio controlado. José María Sánchez Linajes, jefe de la Unidad Operativa de Incendios Forestales del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al final, como siempre ocurre, ¿verdad? En estos casos, el tiempo ha sido decisivo. Sí, siempre estos incendios tan grandes que empiezan ya en unas condiciones extremas y que hablamos siempre desde el inicio están ya fuera de capacidad de extinción, en gran parte se apagan cuando ellos nos dejan que los apaguemos, ¿vale? Esto es como, para que la gente lo entienda, sería como ponerse delante de una riada en un barranco, es imposible pararlo, ¿no? Hay unos determinados momentos, unas horas en que el incendio tiene una dinámica y genera tantísima energía que es imposible pararlo, ni los medios aéreos son eficaces porque en determinadas partes del incendio, aunque echen el agua, no llega a contactar con el suelo, se evapora antes de tocar las llamas. Y bueno, esto, como bien dices, el cambio en la meteorología es determinante para poder empezar a acotarles, a cortarles el camino y hasta la fase de control, que es la que hemos dado esta mañana. Claro, controlado no significa extinguido, o sea, todavía puede haber puntos calientes, puede haber pequeños focos en los que se genere calor, haya incluso pequeños, ¿no? Me imagino que pequeña llama o incendio o calor, pero la cuestión es cuando aumenten las temperaturas, que es lo que se espera para próximos días, ¿pueden estos focos volver a generar otro fuego más, otro incendio más? Bueno, controlado lo define la normativa, es un término legal, ¿no? Que es cuando se llega a esta fase se prevé que ya el perímetro del incendio no aumente y en eso estamos, ¿no? Hay focos activos en el interior del incendio, en la parte rodeado todo por negro, el perímetro es todo negro y hay partes que aún siguen calientes dentro de ese incendio, pero que en caso de reactivarse no van a llegar, no tienen más recorrido porque no van a llegar a ningún sitio. Entonces, en esa fase estamos. Hay aún puntos calientes dentro del incendio, por eso no se da la extinción, porque la fase de extinción implica legalmente que no puede haber combustión dentro de ese perímetro. Y claro, de hecho permanecemos vigilantes, estamos con equipos sobre el terreno de manera permanente para que en caso de que haya estas reproducciones dentro del perímetro quemado, atajarlas rápidamente y minimizar los daños, ¿no? Que ya son cuantiosos y ecológicamente ha sido severo. Claro. ¿Cuánta gente suele quedar de retén hasta que se extinga el incendio? Pues tenemos ahora de forma permanente, hemos salido del cuadrante forzado que denominamos desde el operativo Brieford. Cuando hay una emergencia de esta índole, entramos en cuadrante forzado, lo cual nos lleva a trabajar en turnos de 12 horas de manera continua durante los días que dura la emergencia. Hoy hemos vuelto a la fase de normalidad y esto implica ya que los equipos están en sus horarios normales de trabajo, pero aún así permanecen de manera constante 16 personas vigilando el perímetro. Y sobre todo en los puntos más calientes, que son la ladera de Tigaiga y una parte del cortafuegos de Los Realejos, donde quedó una isla verde sin quemar.
y ahí es donde estamos. Y por supuesto los medios aéreos propios prealertados para en cualquier momento salir de Tenerife Sur a ayudar en esta labor. Claro, y también, no sé si también de vigilancia, José María, porque claro, es mucha casualidad que se hayan iniciado varios incendios en la misma zona, hasta este que al final progresó y prendió y se extendió, y no se ha detenido a nadie. O sea, si alguien inició este fuego, todavía está por ahí. Claro, la zona fue históricamente el término municipal de Los Realejos, estadísticamente era el término municipal con más incendios de todo Canarias, a nivel estadístico, y en concreto la zona esta de Campeches. Llevaba unos años de mucha tranquilidad, donde no habíamos tenido, ya no era un punto rojo, era una zona normal, pero sí que hay unos antecedentes previos al inicio de este incendio que ya nos prealertaron y de hecho el primer medio en llegar al incendio cuando empezó tardó escasamente 5 minutos, porque teníamos medios patrullando y vigilando por la zona en previsión de que pudiera ocurrir algún otro incidente. Por desgracia no fue suficiente, el medio llegó, las condiciones eran duras ya y las condiciones de propagación para el incendio eran muy favorables. Claro. Así que pues no fuimos capaces de contenerlo en esa fase inicial y degeneró en el gran incendio que hemos tenido. Oye, José María, a veces se habla también del peligro de las escorrentías, es decir, que el suelo se quede suelto y cuando lleguen las lluvias se pueda perder porque se pueda arrastrar. ¿Se realizan ahora trabajos justo después del incendio, no sé, de alguna forma para asentar el suelo, para asegurarlo o no? ¿O esto hay que dejarlo solo? Claro, de hecho la vegetación es un sostén para ese suelo. Hablamos de laderas que tienen pendientes elevadísimas, superiores al 100% de inclinación, ¿no? Con ángulos muy superiores a los 45 grados. Y ahí ahora, al desaparecer esa cubierta vegetal, de momento está estable porque no hay precipitaciones, pero cuando terminemos el verano y empiecen las precipitaciones propias de los primeros frentes que entran en noviembre, a mediados de noviembre, garantizados ya, claro, el agua al caer y impactar directamente sobre el suelo, no haber un colchón amortiguador por encima de este suelo, que es la vegetación y el estrato arbustivo y arbóreo, impactan directamente sobre el suelo y producen escorrentías que pueden causar desprendimientos más severos a medida que se van acumulando esos caudales de acarreos, desprendimientos severos que pueden dar al traste con la viabilidad de las pistas que hay por debajo y cuando se junta, si es una lluvia de una intensidad muy potente, puede en un barranco producir acarreos con mucho peligro. Sí. Claro, por lo demás, José María, me imagino que intervención en la zona quemada poca, ya dejar que la naturaleza haga su labor y esperar a que reverdezca, ¿no? Sí, habrá zonas donde haya que intervenir directamente y activamente, porque no hay algunas en la ladera esta de Tigaiga había repoblaciones muy antiguas de pino radiata que no tiene la misma propiedad que el pino canario de rebrotar de ese rebrote, ¿no? Los brotes epicórmicos que tiene el pino canario, es decir, volver a dotarse de ramas una vez que se ha incendiado, estos pinos no. Y son superficies que han quedado completamente descubiertas. Ahí habrá que intervenir activamente para hacer trabajos, correcciones hidrológicas que llamamos nosotros, ¿no? Para contener ese suelo en primera instancia hasta que llegue la repoblación posterior y esa repoblación tenga éxito y vuelva a dar una cobertura de un estrato arbóreo, arbustivo sobre el suelo. Bueno, pues José María, traslade nuestro agradecimiento a todas las brigadas que han estado ahí trabajando, luchando contra este incendio, además en condiciones extremas, lo hemos podido ver, y nuestro deseo de que el resto de verano sea un verano tranquilo, ojalá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la precaución, pero también la colaboración ciudadana son fundamentales para evitar que se produzcan incendios en nuestros montes. Los servicios de emergencia advierten de que muchos de los fuegos que se originan podrían evitarse. Un equipo de esta casa ha tenido oportunidad hoy de subir a un helicóptero y sobrevolar la cumbre de Gran Canaria. Desde allí nos cuenta cómo se vigilan los montes Antonio José Fernández. ¿Qué normas básicas tenemos que tener en cuenta, Antonio, para evitar incendios durante el verano? ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, en un helicóptero estamos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria recorriendo hoy la cumbre de la isla. Afortunadamente, este verano no hemos tenido que lamentar grandes desgracias y, como bien apuntas, es importante saber
¿Cuáles son las normas básicas que debemos de seguir pues para poder disfrutar de este paisaje, para poder mantenerlo? Estamos con José Melián, que es agente forestal del Cabildo de Gran Canaria. Buenos días, José. Buenos días. Cuéntanos básicamente cuáles son esas normas que debemos cumplir para poder tener este patrimonio tan bello en este estado tan perfecto. Vale, básicamente ahora mismo en esta época está prohibido hacer uso de fuego, están prohibidas las barbacoas que en las áreas recreativas, está prohibido el uso de quema de rastrojo, y hay que tener cuidado sobre todo con el uso de maquinaria que pueda generar chispas o deflagración, sean radiales, máquinas de soldadura, motosierras o incluso excavadoras y otro tipo de máquinas más grandes. Y luego también, por seguridad, está prohibido el tránsito por los senderos y por las pistas forestales. ¿Qué zona estamos viendo ahora mismo de la isla de Gran Canaria? Estamos sobrevolando el Pinar de Tamadaba, dentro del Parque Natural de Tamadaba, una zona que se quemó en el incendio 2019, y enfrente tenemos ya la reserva de Inagua, Ojeda y Pajonales. Esa no se vio afectada por el incendio del 2019, el fuego llegó hasta el fondo del barranco nada más. En estos 3 años que ha pasado casi desde que el fuego fue en agosto de 2019, como bien recuerdas, ¿se ha recuperado el entorno tal y como se esperaba o está costando más de lo previsto? Hay zonas que van en buen régimen de regeneración, pero hay otras zonas que por escasez de suelo o por mucha afección de la radiación en el momento del incendio van más retrasadas. Pero más o menos se está cumpliendo lo previsto, aunque para una recuperación total todavía tienen que pasar algunas décadas. Estamos sobrevolando una de las presas de Gran Canaria. Desgraciadamente no tiene muy buena pinta, ¿no? El problema de la sequía se está agravando más en los últimos años, ¿no? Sí, llevamos ya un par de años que en esta cuenca de Tejeda, que es la que tenemos a la vista, no hay precipitaciones que hayan dado caudal para las presas. Y la cuenca norte, José, que tuvo aquel famoso incendio del 2007, ¿cómo ha quedado después de todo este tiempo? ¿Cómo ha sido la recuperación? El incendio de Gran Canaria de 2007 en el sur. Sí, perdona, del 2007, sí. Sí, también están en regeneración. Ahí todavía esa regeneración tardará más porque es una zona sérica, de menor suelo, de mayor incidencia de horas de sol, entonces eso hace que la vegetación tarde más en recuperarse. Bueno, nada más a pedir un poquito de disculpas a los audiencias si nos escuchan un poco mal. Estamos en un helicóptero con las medidas de seguridad, la comunicación no es fácil, volando con Oriol, estamos pues creo que unos 170 kilómetros por hora puede ser aproximadamente. Correcto, sí. Me afirma Oriol, que también saluda, por cierto, desde aquí. Un saludo. Y bueno, el domingo se celebra el Día Mundial de la Gente Forestal. Yo quería aprovechar ya que estás aquí para preguntarte si la población gran canaria tiene conciencia, tiene cuidado con preservar su entorno y respetar el trabajo de los agentes forestales. Sí, por supuesto. La mayoría de la población es una población consciente que mira por su territorio y con la cual nosotros estamos encantados de trabajar. Siempre hay excepciones, pero la gran mayoría es una población cumplidora y responsable, gracias a Dios. Estamos aquí para ayudarles y conseguir que se mantenga así. La mayor parte del trabajo de ustedes en el día a día se realiza desde tierra, pero utilizar un helicóptero también es fundamental, ¿no? Claro, es una máquina que nos permite abarcar en poco tiempo un montón de territorio y podemos ver cosas y avisar a los compañeros que están en los servicios de tierra y ellos van directamente a esa incidencia que se les comunica. Bueno, podemos tener también esta comunicación ahora mismo porque el Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Medio Ambiente, dispone de 2 helicópteros, está el otro de guardia ahora mismo en la helisuperficie de Artenara, pero si hiciera falta pues daríamos media vuelta y enseguida de nuevo a ponerse en marcha. Esperemos que no sea así, ¿no? Efectivamente, la emergencia tiene prioridad. Bueno, pues esto es básicamente lo que queremos contarles desde las alturas, desde la cumbre de Gran Canaria, un paisaje que abruma, ya lo dijo Unamuno, una tempestad petrificada, también lo está disfrutando nuestra compañera Saide y desde luego que no le faltaba razón, Roberto. Bueno, ya ven, ese es el paisaje que se ve desde el aire y esa es la vigilancia también que se realiza de nuestros montes, en este caso de la isla de Gran Canaria. La gestión del territorio es la clave precisamente para evitar los incendios, también los llamados de sexta generación. Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, explica las causas de la virulencia de este tipo de fuegos. Empezamos a tener un problema de carga de combustible, que si lo asociamos al cambio climático, pues son bosques, son masas que están estresadas, digamos que no están en su óptimo de humedad, de agua que deberían de tener por estas fechas, y eso genera que ardan mucho más. Los incendios se quedan fuera de capacidad de extinción y esto implica irremediablemente gestión del territorio. Bueno, pero este verano, y todavía estamos a la mitad, se va a recordar ya
como el más virulento, el peor en concentración de incendios en nuestro país. 220.000 hectáreas afectadas en lo que llevamos de año. Ya es el año con más superficie quemada, al menos de este siglo. Y todavía, como decimos, estamos a la mitad del verano. Afrontamos un fin de semana con cierto optimismo también en la península, donde los dos mayores incendios de Galicia están extinguidos, aunque con la amenaza de la llegada de otro episodio de calor. Buenas noticias en cuanto a los incendios que azotan España. Bajo control está el fuego en Cádiz. Y en Mijas, Málaga, ambos con unas 100 hectáreas calcinadas. También hablamos de incendios graves que ya se dan por extinguidos, como el de Lugo. Unas 11.000 hectáreas afectadas en 2 semanas. Con este y el de Valdeorras, Galicia da por extinguidos los dos mayores fuegos en su historia tras quemar más de 21.000 hectáreas, aunque desde otros puntos como Madrid se abren nuevos frentes. Bomberos de la comunidad estabilizan y esperan poder controlar pronto el incendio de un campo de cereal, aunque su evolución es favorable. Luego apagadas están las llamas en Castilla-La Mancha y en Navarra. También comienzan las primeras investigaciones. En este caso interrogan al presunto responsable del fuego en La Rioja. Así, la superficie quemada en España es casi del 40% del total arrasado en Europa, donde, por cierto, ahora mismo preocupa un grave fuego en la frontera entre Alemania y República Checa. Declarado el pasado fin de semana, todavía se mantiene activo. Además, se sigue pendiente de Grecia, donde, ojo al dato, en tan solo 24 horas sufrieron los daños de hasta 53 fuegos simultáneos. Verano especialmente malo en cuanto a incendios se refiere. Enseguida les contamos cómo viene este fin de semana y si ese episodio de calor que llega a la península va a afectar también a Canarias. Calor va a ser, ya lo vamos adelantando. No tardamos. La ruta canaria es para la inmigración irregular uno de los tránsitos más peligrosos, de los tránsitos marítimos entre las costas africanas y las de Canarias. De hecho, ya son 25 los fallecidos, como ha denunciado a través de Twitter la portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, que asegura que entre las víctimas del naufragio hay una adolescente de 13 años y 4 bebés. El último naufragio ocurrió el pasado domingo, después de que la embarcación se hundiera frente a las costas de Tarfaya. Por el momento se han podido recuperar, asegura, 16 cadáveres. Bueno, no es un problema solo aquí, más lejos, también en el continente americano, los flujos migratorios nos dejan noticias como otro naufragio en un barco en Puerto Rico que ha dejado al menos 16 fallecidos y 60 personas rescatadas. Su mayoría procedían de Haití. La última hora la tiene Alanis Quiñones desde la zona. Alanis. Eso es así, buenas tardes. Aunque inicialmente esto había sido reportado como un naufragio, las autoridades aclararon que no fue así. Se trata de una yola en la que iban aproximadamente sobre 70 inmigrantes. Ellos, de hecho, iban en una yola que iba dirigida por traficantes que una vez llegaron a la isla de Mona los obligaron a bajarse de esta embarcación. Incluso se teoriza que de esta manera, es decir, ahogados, fue que perdieron la vida 5 de estas personas. El resto, estamos hablando de unos 41 hombres, 25 mujeres y entre ellos 2 menores entre las edades de 5 a 10 años. Debemos recordar que una situación similar a esta ocurrió ya hace unos meses, precisamente fue el pasado mes de junio, que los puertorriqueños se unieron a la comunidad haitiana para despedir a una serie de mujeres que fueron víctimas de un naufragio ocurrido a unas 10 millas náuticas de la isla de Desecheo. Y a estas personas los une lo mismo, el desafío de la muerte en busca de una mejor vida. En directo desde Mayagüez, Puerto Rico, para la Alianza Informativa Latinoamericana, soy Alanis Quiñones. Y en Ucrania, nuevo ataque ruso sobre una zona civil. En esta ocasión los misiles iban dirigidos contra un hotel de la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk. Están viendo cómo los servicios de emergencia logran rescatar de entre los escombros a una de las 5 personas que resultaron heridas en el bombardeo. Además, hay que lamentar 2 víctimas mortales.
En Kharkov, estas cámaras de seguridad captaron el impacto de un misil en un parque situado en el centro de la ciudad, aunque en esta ocasión no hubo que lamentar víctimas. Y hoy mismo podría zarpar desde Ucrania el primer buque mercante en 5 meses cargado de grano, fruto del acuerdo al que llegaron rusos y ucranianos la pasada semana para desbloquear las exportaciones. La ONU y Turquía supervisan esas operaciones en el Mar Negro. Desde Naciones Unidas se insiste en que todas las partes deben trabajar conjuntamente para que ese acuerdo muy complejo, donde dos enemigos en guerra se sientan a la misma mesa en Estambul, se haga por fin realidad. Los buques transitarán por los cauces identificados. Siempre que permanezcan en esos canales y corredores seguros, estarán protegidos de cualquier actividad militar, porque el acuerdo prevé la ausencia de ataques a los movimientos de barcos en esas áreas, además de proteger las instalaciones portuarias involucradas. Bueno, y varias noticias económicas hoy a las que prestar atención. Una en Estados Unidos, que entra en una especie de recesión técnica con una caída del 0,9% del Producto Interior Bruto respecto al año pasado. Al mismo tiempo, la Reserva Federal intenta frenar la subida de precios, la inflación, subiendo los tipos de interés. Los datos nos los da Natalie Salas desde Washington. La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos anunció una nueva contracción de la economía del país, esto durante el segundo trimestre de este año. Esta vez el Producto Interno Bruto, que es un indicador de gran alcance sobre la actividad económica de los países, cayó un 0,9% sobre una base anualizada de abril a junio, y esto ha ocurrido durante 2 trimestres consecutivos. Ante esto, la Casa Blanca se ha mantenido firme en que Estados Unidos continúa siendo sólido, a pesar de estar sufriendo la inflación más alta en décadas. Una inflación que muchos están viviendo por primera vez en sus vidas, que es de 9,1%, lo que ha hecho que la Reserva Federal aumentara el día de ayer las tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales en su intento por desacelerar la economía. En un comunicado, el presidente Joe Biden señaló que el resultado del PIB o del PIB no ha sido una sorpresa para él, sobre todo después del crecimiento económico del año pasado y la recuperación del sector laboral, que sigue todavía robusto. Cabe destacar también que esta es la primera vez en la historia moderna de la Fed que eleva 2 veces seguidas las tasas de interés en 3/4 de punto porcentual, lo que contrasta con decisiones anteriores de ir subiendo o bajando las tasas en 1/4 de punto por ciento para manejar de manera lenta las riendas de la economía. Pero la historia parece no acabar aquí, ya que el mismo presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que es posible que por la alta inflación estén obligados a subir las tasas de interés varias veces en los próximos meses. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para TV Canaria. Y tras los datos de la EPA de ayer, hoy hemos conocido nuevos datos que nos muestran una radiografía de la situación económica en nuestro país. Parece que la presión de los precios sobre la economía española se mantiene. Van a verlo, el indicador adelantado del IPC de este viernes del Instituto Nacional de Estadística arroja como resultado una subida de 6 décimas en julio hasta alcanzar una tasa interanual del 10,8%. Esta es la más elevada en cerca de 40 años, en concreto desde septiembre de 1984. Esta evolución ha sido la consecuencia de la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la electricidad, junto a la evolución de vestido y de calzado, y como rebote del consumo de los hogares en un contexto de inflación elevada por el impacto de la guerra en Ucrania. La economía española creció el 1,1% entre abril y junio. Vamos a ver qué nos están diciendo estos datos de nuestra economía. Jorge Fonseca Castro es economista, con él vamos a hablar. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, Roberto, mucho gusto, es un placer. Placer es nuestro, gracias por atendernos. Bueno, inflación galopante, indicios de recesión en Estados Unidos, pero el empleo en nuestro país con uno de los mejores datos de los últimos años. ¿Hacia dónde caminamos? Yo creo que caminamos hacia una situación de estancamiento que evidentemente se podría ser de recesión si se agravan las circunstancias en el frente bélico o que Rusia
corta directamente el gas o que Estados Unidos presiona demasiado a la Unión Europea para que la corte la Unión Europea esa provisión de gas, pero en todo caso con inflación de algún tiempo por lo menos, que depende de varios factores. Sabemos que la inflación es una cosa propia de la economía de mercado, economía capitalista, a la medida que los empresarios aumentan los precios, ya sea porque quieren aumentar la tasa de rentabilidad o porque quieren compensar un aumento de costes, a veces por las dos cosas. Y de hecho, en el caso que estamos viviendo, el aumento de los alimentos que se viene produciendo desde hace rato, antes de que se desatara la invasión de Ucrania, y también el aumento del precio de energía, que también es anterior al inicio de la guerra, y sin duda impactan en todos los ámbitos, impactan en el poder de compra de los trabajadores, porque evidentemente para los de más bajos ingresos el gasto que significa la electricidad y los alimentos se comen a gran parte del presupuesto. Y como acaban ustedes de señalar, evidentemente cuando tenemos el dato del IPC es una media ponderada, pero resulta que esa media ponderada no es la inflación de los sectores de más bajos ingresos si tenemos en cuenta que la electricidad aumentó en un mes, por ejemplo, no he visto el de este, ya participan ustedes, sino el del mes pasado había aumentado un 4%, o los ciertos alimentos, la leche, otro 4% aumentándose en un mes. Claro. Y por lo tanto, eso acumulado va drenando el poder adquisitivo. Si resulta que luego, para tratar de atajar la inflación, se toman medidas como las que se están tomando, que son de la ortodoxia liberal, de tratar de incrementar los tipos de interés, pues tenemos servida una recesión probablemente, por lo menos un estancamiento seguro, porque esas medidas lo que hacen es encarecer el crédito. Evidentemente los trabajadores también están endeudados, y eso significa que ahora tienen que destinar, además de más dinero para alimentos, más dinero para energía, también más dinero para intereses por los préstamos que tienen. Y eso también a las empresas. Y se produce un fenómeno que va arrastrando a unos y a otros. Unos, decía, para ganar más, otros para asumir, o mejor dicho, para no perder tanto por los aumentos de los costes, y otro porque aprovechan y especulan. Lo vemos en los datos de la banca, por ejemplo, que ha tenido unos beneficios mucho más altos el último año, sin embargo, todo el resto de los sectores está perdiendo. Por lo tanto, quiero decir, la combinación de factores hace que unos ganen, otros pierdan, pero normalmente los que pierden son los que tienen rentas fijas, ingresos fijos, y en ese sentido fundamentalmente los trabajadores, trabajadoras, y por supuesto también los que tienen ahorros, porque sin duda la inflación está comiendo el dinero que tiene la gente depositada como ahorro en los bancos, que no tiene remuneración y que incluso ahora, aunque se aumenten los tipos de interés, no tendrá la suficiente. Claro. Y como dije, hay que medir para cada uno el impacto que tiene. El problema es que a nivel global el impacto que está teniendo es tan fuerte que está drenando la situación de poder adquisitivo de los trabajadores. Y eso explica fundamentalmente, por ejemplo, la pérdida de adhesión de los gobiernos que, sin embargo, están haciendo políticas sociales como el de España, ¿no? Que hace políticas sociales, progresistas, redistributivas, pero no compensan la pérdida de poder adquisitivo, repito, para ciertos sectores que han perdido mucho más de lo que le puedan compensar con ciertos subsidios o con la contención limitada del aumento del precio de energía. Es una contención muy limitada, pero la energía ha aumentado Jorge, muchísimo. ¿Sí? Yo lo que veo entonces es que efectivamente se trata de frenar la inflación para que los que ahora están pagando más o estamos pagando más, pues bueno, pues dejemos de hacerlo, es decir, que no estemos viendo cómo se encarecen cada vez más los precios, pero para eso se nos encarecen las hipotecas, se nos encarecen los préstamos, con lo cual al final vamos a seguir pagando más. ¿Pagando más vamos a llegar a pagar menos al final? O sea, ¿pagando más vamos a acabar con la inflación? No, por supuesto que no. Vamos a tener esta inflación que llamamos, que es una combinación de estancamiento y inflación, que es muy malo. Y si no, hasta se puede llegar a una recesión con inflación, slamflation, que le dicen, ¿no? Y en ese sentido, la clave está, que es algo que nadie discute. Lamentablemente parece que vivimos en un mundo que hay cosas que no se discuten. Se discute que se congelen o se rebajen digamos, que no se aumenten suficiente los salarios para no generar una escalada inflacionista. Pero no se habla de regular los beneficios. La banca aumenta sus beneficios y eso significa una pérdida para el sector de los sectores. Lamentablemente, si queremos frenar la inflación,
hay que regular los beneficios. Por ejemplo, estos impuestos que se han puesto, que se acaban de aprobar ayer, respecto, bueno, entraron al Parlamento, se habían decidido antes, que afectarían a las energéticas y también a la banca. Bueno, en parte son útiles, pero es que son a posteriori. El efecto va a ser muy a posteriori. Tú estabas hablando Sí. antes de políticas ultraliberales. Entiendo que, en su opinión, lo que tendría que haber son políticas más intervencionistas, entonces. De regulacionistas, es decir, si se pueden regular los salarios, ¿por qué no se pueden regular los beneficios? Y en ese sentido se ha topado muy alto el precio de la energía, pero evidentemente una de las vías es precisamente establecer topes de productos básicos. Eso es como medida inmediata, y como medida a largo plazo tener garantizada el abastecimiento alimentario y el abastecimiento energético con empresas públicas que permitan además regular los precios del mercado, porque estamos en un oligopolio que fija los precios, 3 grandes empresas fijan los precios a su antojo y resulta que nadie puede intervenir. O sea, todo se puede regular, todo se puede intervenir, los salarios incluidos, pero resulta que no se pueden regular los beneficios. Vivimos en un mundo en el cual así vamos al precipicio, ¿no? Porque no es solo este problema. Estamos hablando de problemas que tienen también impacto ambiental muy fuerte, porque para precisamente combatir el problema energético se está abandonando una cuestión muy importante, que es la lucha contra el calentamiento global. Se está volviendo al carbón. Resulta que para abaratar los costes estamos destruyendo más el planeta, y las olas de calor que estamos teniendo, como dijo un científico, tendremos este verano, el verano más fresco del resto de nuestras vidas, porque cada año seguirán subiendo. Con políticas de este tipo, obviamente en donde lo que se permanece siempre intacto son los beneficios y los derechos de las grandes corporaciones, va a ser difícil resolver el problema. Diría imposible, ¿no? Pues Jorge, por lo tanto, le pedíamos una fotografía, sí, habrá que apretarse el cinturón. Le pedíamos una fotografía económica, económica, y la verdad es que, puestos a elegir, me quedo con la del Alcázar de Segovia que tiene justo detrás, porque con la económica que vamos a tener que soportar, desde luego no. Muchas gracias. Yo no reivindico ajustarse el cinturón, sino que en todo caso se ajusten los extraordinarios beneficios empresariales, porque evidentemente eso ayudaría a no ajustarnos el cinturón nosotros. Muy bien, gracias Jorge, buenas tardes. Un abrazo, hasta otro momento. Bueno, pues ya ven, así viene la situación. Otro apunte económico, por cierto, la Fiscalía pide 8 años de prisión para Shakira, la cantante, por haber defraudado unos 24,5 millones de euros a Hacienda desde 2012 a 2014, desde 2012 a 2014, en esos 2 años. Shakira rechazó en su momento un acuerdo con Hacienda para evitar el juicio. Está acusada de 6 delitos, 3 por fraude fiscal y otros 3 por no haber pagado el IRPF. La fiscal sostiene que la artista colombiana usó un entramado de empresas y sociedades con ramificaciones en paraísos fiscales y que además para ello mintió acerca de su domicilio. Dijo que residía en el extranjero, pero según la fiscalía, donde vivía realmente es en Barcelona. San Francisco, en Estados Unidos, declara el estado de emergencia de salud pública por la viruela del mono. La alcaldesa de la ciudad dice necesitar urgentemente vacunas para la población. 281 personas contagiadas tienen ya en la ciudad y las autoridades quieren, con esta declaración de emergencia, movilizar recursos adicionales y acelerar la financiación para combatir el brote. Bueno, y desde Corea del Norte nos llegan imágenes de la celebración del aniversario del armisticio de guerra, el Tratado de No Agresión, actualmente vigente, firmado por Corea del Norte y Estados Unidos en 1953. Esto terminó con la guerra entre ambas naciones, pero como ocurre con muchas actividades, con muchas celebraciones en Corea del Norte, tiene más que de acontecimiento casi una romería, van a verlo.
y esto también, esta imagen se ha viralizado en un concierto de Hong Kong, una de las pantallas situadas sobre el escenario cae encima de uno de los bailarines que permanece grave en un hospital. De inmediato los fans del grupo comenzaron a gritar, se dieron cuenta de la gravedad de la situación, mientras sus compañeros acudieron a ayudar al joven inconsciente sobre la tarima. Según la policía, fueron 3 las personas heridas en total, que luego fueron trasladados hasta el hospital más cercano. Y vean cómo la dependiente de una panadería defiende su tienda, no con armas, sino con una bayeta con la que fregaba. Ahí tienen las imágenes, el ladrón entra en la panadería, la amenaza con un arma blanca hasta que la mujer comienza a espantarlo con el paño que limpia. Justo en ese momento, lo van a ver, entra un cliente y le ayuda a echarlo fuera. Ha ocurrido en Turquía. España está a las puertas de otra ola de calor. Durante esos abrasadores días lo normal es resguardarse en casa en las horas más sofocantes, a menos que uno tenga la opción de estar en remojo en la playa o en la piscina o en un túnel. En la ciudad de Houston, en Estados Unidos, no tienen el problema haga calor, llueva o granice. Van a ver por qué. Es la 4ª ciudad más poblada de Estados Unidos, pero en sus calles apenas hay gente. Cuando los turistas vienen a Houston y ven el centro de la ciudad, se maravillan con los edificios, pero también se preguntan ¿dónde está la población? Y entonces, ¿dónde está? Pues literalmente debajo de estos rascacielos. A 6 metros bajo tierra se esconde esta compleja red de túneles subterráneos con una longitud de más de 12 kilómetros. No tenemos que preocuparnos por el tiempo, simplemente nos metemos en el túnel y nos movemos por él, porque todos los edificios están conectados, asegura este residente. Y es que esta ciudad soporta veranos extremadamente calurosos y húmedos e inviernos muy lluviosos y fríos. En el subsuelo, unos potentes sistemas de climatización posibilitan misma temperatura y humedad todo el año. En los túneles tienes todo lo que necesitas, afirma la propietaria de esta floristería, y eso hace que también sea todo un reclamo turístico. Vanessa es una de las encargadas de realizar las visitas guiadas. Muchos nos comentan que el centro de Houston parece un pueblo fantasma. Aquí pueden encontrar todo lo que buscan, desde restaurantes hasta arreglarse las uñas o cortarse el pelo, cuenta. Llueva, truene, granice o haga un calor sofocante, esta red de pasillos peatonales conectan torres de oficinas con hoteles, bancos, administraciones, restaurantes, tiendas, kioscos, zonas de restauración o teatros. Toda una ciudad debajo de otra ciudad. Bueno, una forma de resguardarse, Vicky Palma, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Esto de vivir debajo de un túnel para resguardarse del frío, del calor, no sé yo, un poco claustrofóbico, ¿no? Digo yo que en algún momento saldrán, que les dé un poquito la luz del sol, ¿no? Que les dé el aire, mucho seguro que no, Bueno, vamos a ver cómo viene precisamente el tiempo en este viernes de operación salida. Hoy, por ejemplo, el aeropuerto de Tenerife Norte, con una niebla espesa, como dirían los ingleses, como un puré de guisantes, Victoria. Lo cual, siempre lo recordamos porque lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, es habitual en esta época del año, en esa zona. Sí, es habitual, lo que pasa es que se empeñan a aparecer pues coincidiendo con las operaciones de retorno, de salida, porque ya coincidió también a principios de este mes de julio y la tuvimos también en el mes de junio. Es normal, hemos tenido un episodio de altas temperaturas, todavía nuestra inversión de temperatura donde se marca la posición del mar de nubes estaba a cota baja y tan abajo que afecta que el aeropuerto queda pues casi inmerso dentro de la nube y es muy cerquita, pues ya nos encontramos el cielo despejado. Es un problema que podríamos tener también el fin de semana, operación salida, y coincide en que el mar de nubes va a estar en una cota baja, quizá no mañana por la mañana, pero sí por la tarde, la jornada del domingo, y podríamos tener algún inconveniente también pues a lo largo del fin de semana y a lo mejor el próximo lunes. O sea, todo coincidiendo con la operación salida, el mejor momento, entre comillas. ¿Sabes lo que es la ley de Murphy, no? Correcto. Pues suele coincidir. Correcto. Sin embargo, esta humedad, esta bruma, que viene mal para las comunicaciones, ha venido fantásticamente para apagar, para dar por controlado el incendio de Los Realejos.
Sí, la situación en el incendio ha estado bastante mejor, lo que pasa es que se ha dado por controlado y ahora hay que controlar mucho el fin de semana. Este fin de semana vuelven a subir las temperaturas, lo estamos viendo la predicción de unos 1.500 metros de altitud y vemos como ya a partir del domingo vuelven los colores más rosas, más fucsia a repartirse por todas las islas, estamos viendo la predicción hasta el domingo y eso significa temperaturas medias entre 28 y 32 grados que en la realidad se convertirán en temperaturas en horas de mediodía entre 34 y probablemente 40 grados otra vez en la isla de Gran Canaria. De momento solo hay aviso por altas temperaturas para Gran Canaria el domingo, pero el mes de agosto va a empezar con cierta intensidad en las islas en cuanto a las temperaturas porque vamos a pasar bastante calor durante buena parte de la próxima semana. Vemos la predicción para este fin de semana. Otro de los elementos importantes hoy ha sido la lluvia. Ha llovido en muchos puntos del norte de las islas, incluso han caído algunas gotas en La Graciosa y en puntos de Lanzarote. Y bueno, mañana la probabilidad de lluvia se concentra solo en medianías del nordeste de la isla de La Palma. Al menos ahí es donde mayor probabilidad tenemos de que caigan unas gotas por la mañana, pero muy temprano, entre las 5 y las 8 de la mañana, no serían descartables también en otros puntos por el norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife o de la isla de Gran Canaria. Ha estado lloviendo hasta hace un momentito en Las Palmas de Gran Canaria. Casi toda la nubosidad mañana estará por debajo de los 1.100 metros de altitud. A mayor cota y además las nubes de la mañana en Lanzarote y Fuerteventura, vamos a poder disfrutar del sol. Las nubes de las islas más orientales tenderán a desaparecer, no por completo, va a estar la Panza de Burro en La Graciosa y en la costa norte y oeste de la isla de Lanzarote. El viento va a ser el mismo, el alisio, seguimos con avisos por viento en el mar porque el alisio va a seguir soplando con intensidad y mañana ya las temperaturas, por ejemplo en Gran Canaria, podrían estar en torno a unos 34, 35, ya 36 mañana de máxima. Sí, ayer también nos quedamos con 34 y hoy lloviendo en Las Palmas de Gran Canaria y hasta ahora hay algo más de 32 grados en medianías del sur, en zonas como Fataga o Tunte. Gran Canaria suele tener temperaturas muy altas en las zonas de medianías a lo largo de todo el verano, pero vive menos gente, no es un sitio donde vamos de vacaciones habitualmente y es algo que se desconoce en el archipiélago. Es el microclima por excelencia, ¿no?, en las islas en estos días, que sí, un norte lluvioso o por lo menos brumoso y un sur achicharrando. Y más calor en Gran Canaria, en la zona de medianías, que en la zona de costa. De hecho, en Gran Canaria el Cabildo mantiene la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en buena parte de los municipios del sur y de la cumbre. El domingo, pues la situación va a ser similar, solo que las nubes el domingo van a estar a una menor altitud y además a medida que avance el día las nubes van a bajar de cota, no van a desaparecer por completo, al menos en el norte y este de La Palma, en puntos del norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria. Veremos nubes por la mañana en Lanzarote y Fuerteventura que sí darán paso al sol y bueno, ya el domingo van a seguir subiendo las temperaturas y aunque la máxima de Las Palmas de Gran Canaria puede ser unos 26 grados porque habrá Panza de Burro a menos de 800 metros de altitud a lo largo de casi toda la jornada, se abrirán claros a mediodía, pero por el sur la temperatura podría llegar a superar ya en medianías los 36 grados. De ahí ese aviso de la Agencia Estatal de Meteorología ya para el domingo en la isla Gran Canaria, que el lunes probablemente se extenderá el aviso a otros puntos del archipiélago. Un elemento, la playa es un buen plan para el fin de semana, hay que tener un poquito de precaución. Un buen plan, la playa. Tenemos, como diría un canario, tenemos el mar picado de viento en muchas zonas de las islas, esos oleajes que está levantando, especialmente las costas del sureste, algunas zonas costeras del noroeste, y en esas playas hay que tener precaución con el mar porque más o menos pues podríamos encontrarnos olas rondando los 2 metros de altura. Y ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, la próxima semana hablaremos de calor. Yo diría que sobre todo de martes a jueves, de calor que puede volver a ser importante en muchos puntos de las islas. Tanto como en la península, que se espera también una ola de calor importante para la próxima semana. Nuestras temperaturas no van a ser tan altas, pero sí que vamos a tener valores bastante altos, aunque realmente nunca sabemos hasta dónde va a llegar. En esta última ola de calor, nuestro valor más alto fue Tasarte, 45 grados, y hay que pensar que en Tasarte, de los 9 días que duró el episodio de altas temperaturas, pues prácticamente 8 tuvieron temperaturas máximas iguales o superiores a los 40 grados, destacando ese dato, los 45, que fue creo que fue recordar del miércoles pasado. Bueno, está dando calor solo de pensarlo. Pero bueno, ya empezamos a subir las temperaturas a partir de mañana mismo, sobre todo en el sur de las islas. Victoria, pues no sé si te toca irte de vacaciones en agosto, algunos sí, así que... Sí, yo me uno al club de los de agosto. Pues a disfrutar de este verano. Gracias, Victoria. Hasta luego.
Bueno, los amantes de los videojuegos tienen una cita este verano en Barcelona. El Palau Robert de la capital catalana muestra algunas de las obras producidas en Cataluña por pequeñas y grandes empresas. La exposición Nueva Pantalla, el videojuego en Cataluña, explica las características del tejido industrial del sector y el proceso de creación de las obras. Va a estar abierta al público hasta septiembre y de manera gratuita. Bueno, una opción si van a viajar a la ciudad condal. Y terminamos hoy en Suiza con el primer campeonato mundial de highline, que es como se llama este deporte, que no es para cualquiera, ¿eh? Se camina sobre el alambre, aunque con una correa de seguridad, y gracias a eso, ¿eh? A veces la cuestión no es solo mantenerse, sino llegar el primero, hacer una auténtica carrera en el aire. En esta participaron 31 atletas que tenían que recorrer 60 metros. Bueno, mejor verlo que no intentarlo. En todo caso, que disfruten de esta jornada, de este fin de semana y de las vacaciones para los que comiencen. Se quedan con Telenoticias 1. Adiós.